Antes de seguir adelante, quiero invitarte a que puedas seguir el canal y darle like a este video si te está gustando. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada La madurez espiritual. Esta es la continuación de la serie anterior llamada ¿Cómo puedo relacionarme con el Espíritu Santo? Por lo tanto, si no la has visto, te invito a que también puedas revisar los 7 videos donde hemos hablado sobre ese tema. Ahora pasamos a la serie La madurez espiritual, donde nuestro primer video se va a llamar La santidad. ¿De dónde viene la palabra santo? En la Biblia podemos ver que la palabra santo se dice kadosh y significa separado, apartado, consagrado o puesto en un uso distinto del común. Entonces hace referencia a algo que está separado o a alguien que está separado y no describe una cualidad moral o ética superior, sino que concretamente hace referencia a algo o a alguien apartado para un propósito divino. Todas las palabras que provienen de la raíz santo, santidad, consagrado, santuario, todas ellas siempre tienen esta idea de que es algo que está separado para Dios. El ejemplo más interesante sobre esto es que la primera vez que vemos la palabra santidad, santo, en realidad es concretamente el verbo de santificar en la Biblia, es cuando Dios decidió separar el séptimo día y dijo que Él bendijo el séptimo día y lo santificó. Eso fue lo que Dios habló en el libro de Génesis. Entonces, fíjense que no está haciendo referencia a una persona o a un lugar, sino que está haciendo referencia a un día de la semana. Y no es que el día séptimo era mejor o peor que el día anterior o el día posterior, sino que Dios simplemente estaba separando el séptimo día. Entonces Él lo bendijo y lo santificó, lo apartó, lo consagró para Él. Pero no tiene vinculada la idea de que era algo moralmente superior. Es simplemente que la palabra santidad o santo se refiere a esto de apartar. Cuando en el libro de Levíticos Dios dice, sed un pueblo santo porque yo soy santo, entonces lo que Dios estaba diciendo es, sean un pueblo apartado, sean un pueblo consagrado para mí, dedicado especialmente para mí. Entonces, este es el sentido de la palabra santo. Normalmente las personas vinculan la palabra santo con una conducta, con una moral que es superior. Pero en realidad, para ser bien específicos, la palabra santo significa separar, significa apartar. Y como consecuencia de esa separación, de esa consagración, viene luego la conducta. Entonces son dos cosas distintas y fíjense que esto de la conducta no tiene, por ejemplo, ninguna relación con el día de la semana. No es que el día de la semana se comportaba mejor a raíz de que fue santo, sino que la palabra en sí mismo no lleva aparejado eso, sino que eso es una conducta que viene después a raíz de esta consagración. La segunda vez que vemos la palabra santo en la Biblia es cuando Jehová habló a Moisés y le dijo, la tierra donde estás, el lugar donde estás, tierra santa es. Eso está en el libro de Éxodo y aquí vemos que Dios hace referencia a la tierra, a un lugar. Dice, esta tierra es apartada, es santa. Nuevamente, no estábamos hablando de una conducta, sino de el hecho de separar y apartar. Entonces podemos ver que en la Biblia, santo, kadosh, podía ser un día de la semana, podía ser una tierra, también podemos hablar de un templo santo, de un utensilio que es santificado, apartado para Dios,
o de una nación santa, de un pueblo santo, como veíamos en el ejemplo de Levíticos 19:12. Un dato interesante es que la primera vez que se habla de una persona santa como tal es bien tardíamente en la Biblia, recién en el libro de Reyes, cuando una mujer se refiere al profeta Eliseo y dice que él era un varón santo. Pero siempre todos los ejemplos que hemos ido estudiando hacían referencia a un día de la semana, a un lugar, a un pueblo, pero fíjense que no hacen referencia necesariamente a una persona, sino está bien entrada ya la historia de Israel en el libro de Reyes. Y esto es bien interesante para poder comprender mejor el concepto de que santo no es una cualidad de moral o ética superior, sino de una condición de apartado para Dios. De la misma manera que analizamos cuándo fue la primera vez que surgió la palabra en el Antiguo Testamento, es muy interesante ver en el Nuevo Testamento cuando se utiliza la palabra santo por primera vez, que acá está en griego y se refiere a la palabra hagión. Es en Mateo 1:18 cuando dice que María fue hallada que había concebido del Espíritu Santo, que estaba embarazada, estaba encinta del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo 1:18. Y aquí en el Nuevo Testamento ya tenemos una idea respecto de la palabra santo que tiene una pequeña modificación, si bien son totalmente compatibles, pero ya comienza a darnos a entender que la santidad está dentro de nosotros, que la santidad vive dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, desde adentro, desde una forma más interior, se comienza a vivir esta santidad. Por ejemplo, cuando la palabra dice que en el libro de Corintios, Pablo le dice a los corintios, si acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ellos. Esto es muy interesante porque ya vemos que no hace referencia a que el templo es un edificio, sino que el templo somos nosotros. Entonces ya podemos comenzar a ver cómo la vinculación con la santidad se empieza a vivir desde adentro porque el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Y esto es muy interesante porque cuando entendemos que lo santo viene a morar en nosotros, lo santo, lo apartado, el Espíritu Santo es el Espíritu apartado para Dios, es el Espíritu de Dios, separado ¿de qué? De toda tiniebla. Porque la Escritura dice en el libro de Juan que en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz, 100%. Entonces está totalmente separado de las tinieblas, totalmente separado del pecado, totalmente separado de la oscuridad. Él es para Dios. El Espíritu de Dios es totalmente apartado, consagrado. Y Él es quien viene a habitar en nosotros. Y desde ahí comienza a ser un proceso de cambios a raíz de que al habitar la santidad en nosotros, al habitar en nosotros una persona que es santa, se comienza a desarrollar un proceso interno para cambiar y para transformarnos. Por eso es muy importante entender esta diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos mucho más llevado a la relación interior, a que es un proceso que viene desde adentro, desde nuestro ser interior, y comienza a transformarnos. Mientras que en el Antiguo Testamento vemos más el hecho de el acto de la separación, el acto de que te consagro para un propósito. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento porque al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, somos consagrados, somos apartados para Dios. Pero podemos ver también cómo desde adentro Él comienza a transformarnos. Ya no somos más lo que éramos antes, porque la Biblia muestra claramente que somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice a los corintios, ¿acaso no saben que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que sois templos del Espíritu Santo?
Entonces ya el templo no es algo físico, somos nosotros. Y la relación comienza a ser mucho más interna, comienza a ser más del corazón, de adentro hacia afuera, cuando antes realmente se veía todo lo que era santo de una manera más externalizada. En resumen, no son santos los que se portan con una conducta mejor que otros. Realmente somos todos santos, los hijos de Dios. Somos todos apartados para Dios. No es que unos son santos y otros no. Todos son santos. Todos son apartados para Dios. Todos son separados para un propósito divino. Lo que pasa es que a lo mejor algunos de esos, vamos a llamar utensilios de Dios, aquellos vasos, aquellas personas que Dios ha santificado, tal vez están manchadas, están sucias, necesitan ser limpiados, pero eso no quiere decir que no sean apartados. Imaginémonos un vaso apartado para Dios, pero que está sucio. Hay que limpiarlo. Entonces, esa es la diferencia entre el concepto que normalmente se entiende y el verdadero concepto de lo que es la palabra santidad. Por lo tanto, Dios nos ha apartado para un propósito divino.